¿Cómo evitar el fracaso? Ese es el título de nuestro tema de hoy. ¿Cómo evitar el fracaso? ¿Cómo hacer que lo que emprendemos, lo que soñamos y lo que estamos proyectando salga bien? Este es un tema fundamental en esta época porque estamos a punto de terminar un año y a comienzos de una gran oportunidad de que las cosas que salieron mal en el pasado ahora salgan bien, si tenemos en cuenta algunos principios fundamentales para el éxito. Hoy quiero compartir a través de la vida de un gran hombre como es Moisés, algunos principios que él aprendió de primera mano, directamente de Dios, recibió él la instrucción para que le fuera bien en lo que él estaba emprendiendo. La tarea de Moisés era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a vivir en libertad, una vida abundante, una vida provisoria, una vida bendecida. Este proyecto, mientras Moisés siguió las instrucciones de Dios y siguió los principios, estableció principios de Dios para su vida y hizo como Dios dijo, salieron muy bien. Pero llegó un momento de su vida donde él empezó a experimentar fracaso, donde empezó a experimentar pérdida, donde empezó a sentirse frustrado y decepcionado, angustiado y desesperado porque no sabía qué hacer. Las cosas estaban saliendo muy mal. Quiero que miremos con dedicación un poco estos versículos. Capítulo 7, versículo 1 dice la primera parte de esta manera. Dice, Jehová dijo a Moisés. En este versículo es donde Dios le da la instrucción a Moisés de que vaya al faraón, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer para que Faraón deje ir al pueblo. De hecho, Dios se le adelanta a Moisés y le dice, yo sé que él no lo va a querer dejar ir, yo sé que él va a endurecer su corazón. Y le dijo, aparentemente usted va a fracasar en el intento, pero no se preocupe porque finalmente Faraón va a terminar haciendo lo que yo quiero. Entonces, eso es ir con un gran adelanto, sabiendo usted que al comienzo las cosas pueden salir mal, que las cosas pueden no ir tan bien, pero que finalmente usted va a tener éxito. Eso es excelente. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor empezó a direccionar a Moisés. Y si usted se fija en los versículos, en todo el capítulo 7, versículo 8, versículo 14, versículo 19, versículo 20, versículo 10, dijo Jehová a Moisés, habló Jehová a Moisés, capítulo 8, versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, y todos los capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos los capítulos en su contenido tienen esta frase. Jehová le dijo a Moisés, mandó Jehová a Moisés, habló Jehová a Moisés, porque todo lo que Moisés hacía, el proyecto de Moisés estaba completamente establecido y fundamentado en la voluntad perfecta de Dios, en lo que Dios estaba diciendo, en lo que Dios quería, en lo que Dios planeaba, en lo que Dios estaba proyectando con su pueblo. Muchos de nosotros tenemos muy buenas ideas, muchos de nosotros tenemos muchos sueños, muchos proyectos, muchas ganas y mucha fuerza para hacer muchas cosas, pero estamos errando en la aplicación de los principios. Estamos errando en la aplicación de los principios porque estamos confiando en nuestras fuerzas, estamos confiando en nuestras habilidades, estamos confiando en nuestras destrezas y en nuestra visión de lo que nosotros queremos hacer. No estamos preguntándole a Dios, ¿es viable este proyecto? ¿Está bien? ¿Debo confiar en lo que yo estoy pensando? Entonces, por eso pienso que es importante compartir con ustedes este tema que los va a preparar para lo que ustedes están planeando hacer el próximo año, que sé que muchos de ustedes tienen ideas que son de Dios, que tienen sueños que son de Dios, que tienen los dones, que tienen los talentos, que tienen las habilidades, que tienen las ganas y que tienen la pasión para sacar adelante esos sueños, para crecer, para ser bendecidos, para prosperar. Dios está poniendo sus ideas en sus corazones porque los quiere bendecir, pero es necesario tener en cuenta los principios sobre los cuales vamos a fundamentar esos proyectos para que tengan éxito y el fracaso no toque a nuestra puerta, porque de lo contrario nos vamos a sentir frustrados, vamos a tener pérdidas y vamos a fracasar. En el capítulo 14 ya, a mí me impacta que la escritura tiene un cambio brusco. Venimos escuchando que Dios le dijo a Moisés, que Jehová habló a Moisés, que el Señor mandó a Moisés y que Moisés hacía tal como Dios decía. Y de repente en el capítulo 14, versículo 22, en el capítulo 15, perdón, versículo 22, dice, e hizo Moisés que el pueblo partiera del Mar Rojo y saliera al desierto de Chur y anduvieran 3 días de camino por el desierto sin hallar agua. Aquí vemos el cambio que hubo.
Moisés ya no espera la dirección de Dios, Moisés ya no le pregunta a Dios hacia dónde ir, él ya no le interesa qué piensa Dios porque él ya salió del yugo de Faraón y él cree que ahora él puede llevar a cabo sus propios proyectos. Sale con el pueblo, se va 3 días de camino y empieza el pueblo a padecer, empieza el pueblo a pasar necesidad, empieza el pueblo a tener escasez, empieza el pueblo a padecer por agua, empiezan las mujeres a quejarse, los niños a llorar, los hombres a desesperarse, empiezan a murmurar contra Moisés y empieza Moisés también a angustiarse y a no saber qué hacer. Eso nos ha pasado a muchos de nosotros, eso le pasa a muchas personas. Cuando nosotros tomamos un camino, una dirección, una decisión, cuando emprendemos un proyecto, cuando emprendemos un sueño, una idea, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta los principios de la palabra de Dios para que nos vaya bien, seguramente vamos a terminar estrellados contra la pared del fracaso. Vamos a terminar decepcionados, vamos a terminar con pérdidas, vamos a terminar desilusionados, vamos a terminar sin sueños, sin ilusiones, decepcionados y sobre todo muchos cargados contra el Señor. Cuando Dios no los envió, cuando Dios no les habló. Entonces, lo que quiero es que nosotros hoy nos apercibamos y no cometamos estos errores. Esto queda escrito en la palabra, dice el Señor, para ejemplo de nosotros, para que nosotros no cometamos estos errores que estos hombres cometieron. De hecho, gracias a esta experiencia, Moisés aprendió una gran lección y nunca más volvió a caminar sin la dirección de Dios. Mire lo que Dios le dice a Moisés. Cuando Moisés se encuentra en este problema, hace lo que todos nosotros hacemos cuando nos encontramos en problemas, ¿verdad? La mayoría de nosotros cuando nos vamos a casar no le preguntamos a Dios si es la voluntad de Dios que ese muchacho o esa muchacha o esa familia sea la familia que vamos a adoptar, que ese sea el muchacho con el que nos vamos a casar, con el que vamos a tener hijos. Y luego nos vemos involucrados en problemas grandes y entonces sí empezamos a clamarle al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Tú por qué me metiste en esto? Cuando nosotros nunca le tomamos la dirección al Señor. Y así pasa en todo, en los negocios. ¿Cuánta gente ha perdido mucho dinero en negocios que han emprendido cuando aparentemente iban a tener éxito porque no establecieron principios divinos, principios bíblicos, principios espirituales para sus proyectos? Dice la palabra que Moisés, versículo 25, le clamó al Señor que lo ayudara porque él ya no podía hacer nada. Ya él se dio cuenta que en sus fuerzas no era la solución, que sus ideas no eran buenas, que sus habilidades no eran tantas, que sus capacidades no eran tan excelentes como él pensaba. Y él le clama al Señor y Dios no solamente le soluciona el problema, sino que le da 3 principios fundamentales para que nunca más él vuelva a fracasar. Él le dice esto, versículo 26, y le dijo: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Moisés dejó de estar atento a la voz de Dios por estar escuchando otras voces. El pueblo tal vez estaba preocupado, estaba acelerado, Dios no hablaba, Dios no mostraba una dirección a dónde ir y ellos querían moverse ya. Entonces Moisés dijo: no, vámonos de aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos. Y así muchas veces hacemos nosotros. Estamos haciendo planes, estamos diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, y no le estamos preguntando a Dios si Él está de acuerdo, Él qué piensa al respecto, cómo se deben hacer las cosas. Entonces Dios le sale al camino a Moisés y le dice: mira, estás fracasando porque no estás atento a mi voz. No me estás escuchando a mí, estás escuchando a mucha gente. Quizás él estaba poniéndole cuidado a la esposa, a la familia, a los hijos, a todo el que le hablaba: hagamos esto, hagamos lo otro, vámonos para allí, vámonos para allá, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y finalmente no salieron con nada. Encontraron un agua que les resultó amarga, porque es que aunque nosotros lleguemos a encontrar alguna solución en lo que nosotros emprendemos sin Dios, no nos va a servir para nada. De nada le sirvió esa agua. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, usted puede que encuentre algo, algún resultado, pero ese resultado no le va a ser beneficioso a usted, porque Dios no está en el asunto. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, lo primero que usted tiene que hacer no es correr, hacer lo que a usted le viene en la idea al corazón, a lo que a usted se le viene al corazón. Lo primero que usted tiene que hacer es escucharme a mí con atención. Escúchenme bien, mis amados, no es escuchar a Dios, es escucharlo atentamente, con dedicación, con tiempo. Lamentablemente hoy la mayoría de gente anda a la carrera. Todo el mundo está corriendo, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar un consejo de mi pastor. Mucha gente menosprecia los consejos de sus pastores, y los líderes espirituales están para direccionar al pueblo. Dios hablaba a Moisés y Moisés guiaba al pueblo. El problema cuando uno empieza a escuchar la voz del hombre
antes que la voz de Dios. Dios por eso le dijo a Moisés, tenga mucho cuidado con lo que usted está escuchando. Aprenda a escucharme con atención a mí, porque yo soy el que tengo preparada la bendición para ustedes y yo sé dónde queda el lugar donde los voy a llevar y yo sé por dónde es que se llega allá. Dios todo lo tiene calculado con nosotros. Dios no pierde. Dios no anda con proyectos pilotos. Dios es preciso en lo que hace. Dios es exacto. Entonces dice la palabra que el primer consejo que Dios le da es ese: escucha atentamente mi voz. Segundo, el Señor le dice, si hicieres lo recto. Hay mucha gente que quiere que le vaya bien en sus proyectos actuando mal, viviendo mal, haciendo mal las cosas. Mis amados, seamos coherentes. Yo soy reiterativa en estas cosas con los creyentes, con los hijos de Dios. Nosotros fuimos llamados a vivir bien, a actuar bien, a pensar bien, a sentir bien. No nos dejemos llevar por sentimientos egoístas, de avaricia, de codicia, de envidia, de resentimientos y de odios. Eso no nos sirve a nosotros, eso no le sirve a ningún ser humano. Eso no trae bendición. Usted tiene que todos los días limpiarse, sacudirse. El Señor le dijo un día a Israel, sacúdete el polvo, Israel. Deja de estar cargando con cosas viejas sobre tu corazón. Y hay gente así y quiere que le vaya bien. Sabes, tú puedes tener muy buenas ideas, tú puedes tener grandes proyectos, muchas habilidades y destrezas, pero puedes fracasar por hacer lo incorrecto. Dios le dice a Moisés, es muy importante que me escuches con atención, pero también es muy importante que hagas lo recto. Actúa correctamente. Hay mucha gente que sabe lo que es correcto, pero en el momento de practicarlo no puede hacerlo. ¿Por qué tantos matrimonios fracasan? Porque en el momento de perdonar, sabemos que lo correcto es perdonar, lo correcto es dar oportunidad, lo correcto es amar, lo correcto es entregarnos, lo correcto es sujetarnos, lo correcto es honrar, lo correcto es rendirnos. A los esposos, por ejemplo, el Señor les dice, usted ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Eso es lo correcto. Amarla con sus defectos, con sus debilidades, con sus asperezas, con lo que sea. A la mujer le dice, usted respete a su marido, sujétese a él, esté unida a él, honre a su marido, agrade a su marido. Hasta en eso la Biblia dice, la mujer casada no esté pendiente de agradar primero al Señor, agrade primero a su marido. Tremendo. Pero nosotros, ¿qué queremos? Hacer lo que nosotros creemos que está correcto. Y sabemos que lo correcto es hacer lo que Dios dice, pero hacemos lo otro. Entonces el Señor le dice a Moisés, no, Moisés, usted sabe lo que es recto, usted tiene que hacer eso. Usted no puede hacer lo que usted quiere, usted no puede hacer lo que se le venga en gana, usted no puede hacer lo que a usted le parece, lo que los demás digan. Usted haga lo que es correcto. Mucha gente, cuando usted emprende un negocio, puede decirle, ay, yo le voy a enseñar la manera de evadir impuestos. Pero si usted sabe qué es lo recto, haga lo que es recto. Muchos, tal vez si usted va a montar una empresa, le van a decir, ay, voy a enseñarle cómo usted puede sacarle más dinero al cliente. Pero usted sabe lo que es recto. Muchos que se van a casar, ya hay gente enseñándoles manías. No, usted no se deje, usted no vaya a hacer esto. Cuando usted sabe qué es lo correcto, haga lo correcto, para que le vaya bien, para que no fracase, para que tenga éxito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo correcto. Por último, el Señor le dice, y si guardas todos sus estatutos. Guardar la palabra es obedecer la palabra. Los estatutos de Dios están contenidos aquí en la Biblia. La Biblia son los pensamientos de Dios para nosotros, las instrucciones de Dios para nosotros. Si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, con toda seguridad vamos a tener éxito. El Señor le dijo a Moisés, si tú tienes en cuenta lo que mi palabra dice, si tú tienes en cuenta lo que yo digo en la palabra, si tú tienes en cuenta mis estatutos, a ti te va a ir bien. Es más, Dios le dice, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios vendrá a ti. Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Acá Dios expresa la famosa frase, Jehová Rafa. Jehová es el que me sana, Jehová es el que me quita el dolor, Jehová es el que me quita el sufrimiento. Pero ¿por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay gente sufriendo? Porque no tenemos en cuenta la palabra.
Es muy importante guardar la palabra, obedecer la palabra. Acordémonos que el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que tú guardarás de hacer todo lo que en ella está escrito. ¿Cuánto? Todo lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, a lo que a muchos les gusta, prosperar, que les vaya bien, que todo salga bien. Pero antes el Señor dijo, usted tiene que tener en cuenta la palabra. Nunca se aparte de la palabra para que le vaya bien, para que prosperes en todo lo que hagas. El Señor le dijo, y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Por qué nos salen mal las cosas entonces? Porque hemos dado la espalda a la palabra, porque no tenemos tiempo para estudiar la palabra, porque no sacamos tiempo para meditar la palabra, porque no sacamos tiempo para congregarnos, para que Dios nos hable a través de su palabra y nos vaya moldando, nos vaya formando, nos vaya enseñando y nos vaya guiando. La palabra de Dios contiene gran sabiduría de parte de Dios para nosotros y es una dirección precisa en lo que nosotros debemos ser y hacer en la vida. Dice la palabra de Dios que después de esto, Moisés entonces vuelve y recobra el camino por donde Dios lo envía y Dios lo manda a un sitio que él tenía preparado. Cuando Dios toma la dirección de nuevo, mire lo que sucede, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Un pueblo sediento, un pueblo necesitado, un pueblo fracasado, un pueblo decepcionado, un pueblo frustrado, llega a la bendición, a la prosperidad, a la abundancia, a la riqueza, porque aquí había una riqueza natural preciosa en medio de un desierto. En el momento cuando ellos no encontraban solución, Dios les dice, no, es que el lugar correcto, el sitio correcto es este. 12 fuentes que hablan de que Dios tenía preparada una bendición para cada tribu. Son 12 tribus en Israel. Y había una fuente para cada tribu, porque Dios no es escaso, mis amados, porque Dios no es mezquino, porque Dios no quiere quitarte nada, Dios quiere darte. Cuando Dios te pide que sigas sus instrucciones es porque Él quiere darte lo que Él tiene preparado para ti. El problema es que a nosotros se nos dificulta ser sensibles a la voz de Dios y ser humildes. Dice la palabra que habían 70 palmeras. 70 palmeras, eran 70 ancianos en Israel. Cada anciano, cada familia tenía derecho a una palmera. ¿Qué significa la palmera en el desierto? Seguridad, protección, confianza, autoridad. Acuérdese que la Biblia dice que la profeta Débora juzgaba a Israel bajo una palmera. Eso tiene un significado espiritual de cobertura de Dios. Dios tenía todo lo que su pueblo necesitaba y Dios tiene todo lo que tú necesitas. Para el próximo año Dios lo tiene asegurado, Dios lo tiene listo, pero tienes que aprender a seguir las instrucciones de Dios, a tener en cuenta los principios de Dios. No escuches las voces a tu alrededor, escucha la voz de Dios, sigue las instrucciones de Dios, escucha atentamente a Dios. Haz lo que es correcto, aunque sea difícil. Hay muchas cosas que Dios te va a exigir que hagas que no van a ser fáciles. De hecho, mucha gente fracasa ahí. Porque Dios está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto. Y nosotros no puedo, no, es que no es posible, Señor, yo todavía no tengo esa fe. Hay que desarrollar la fe, pero hay que hacer lo que Dios dice para que nos vaya bien. Quiero terminar con esto. Por favor, en sus planes y en sus proyectos incluyan a Dios. No esperen a fracasar para orar, oren antes. Pidan la dirección de Dios. Cuando Dios dé esa dirección, escuchen con atención. Hagan lo correcto, aunque sea difícil. Y por último, tengan en cuenta los principios de la palabra de Dios. Obedezcan la palabra de Dios. En cuanto usted empiece a seguir estas instrucciones, su vida va a empezar a cambiar. Sus proyectos van a ir bien. Las puertas se van a abrir. Dios los va a bendecir. La Biblia dice que todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano porque el Señor estaba con él. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos asegura el éxito.
Quiero invitarlos a que se suscriban. Aquí abajito dice suscribirse, dele clic ahí. Suscríbase con el fin de que todos los días les llegue un mensaje similar a este, para que Dios lo direccione, para que Dios le hable, para que Dios lo ayude. Sé que esta palabra lo va a direccionar, lo va a ayudar, lo va a fortalecer. He oído muchos testimonios de lo que Dios está haciendo a través de estas predicaciones. Yo sé que nos faltan muchas cosas por mejorar, pero estamos con todo el corazón queriendo llegar a sus casas, a sus vidas, a sus trabajos, al camino donde ustedes van. Sé que muchos no pueden ver el video, pero lo pueden escuchar. Yo sé que Dios nos va a ayudar para mejorar cada día, y la intención es llegar a sus vidas con una palabra de bendición que los ayude, que los oriente. Es con mucho amor. Dios los bendiga. Que sea el Señor guiando sus vidas, sus familias, y que todo lo que ustedes emprendan tenga éxito. Quiero hacer una oración con ustedes para terminar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento, yo presento cada hogar, cada familia, cada pareja. Señor, presento cada empresa, cada negocio, cada sueño, cada idea, en el nombre de Jesús de Nazaret, de tus hijos, y te pido, Señor, que seas tú obrando, que seas tú interviniendo, que seas tú guiando, que seas tú tomando el control, direccionando, dando sabiduría a tus hijos, Señor, y ayudándolos para que las cosas les salgan bien. Ato todo espíritu de fracaso, ato todo espíritu de pérdida, Señor, resisto y reprendo toda obra del maligno contra tus hijos para hacerles daño, y declaro que todas las personas, Señor, que están llegando a este canal, que están escuchando esta palabra, van a empezar a experimentar cambios favorables en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, porque esa es tu promesa y así será. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Mañana los espero con otra palabra especial. Bendiciones.